Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Cava. Ya lo sabrán porque lo digo siempre, pero Cava, que es una planta que reduce la ansiedad, es el nombre que pusimos a estos seminarios organizados por ESADE, POL y por la Fundación Felipe González, justamente porque entendíamos que necesitábamos todos debates un poco más serenos, más transversales y no necesariamente pegados a la actualidad, aunque también cuando sea de interés, ¿no? Y eso es lo que nos disponemos a hacer esta tarde, una vez más, con unos invitados fantásticos que ahora mismo les va a presentar Jorge Galindo, pero bueno, muy conocidos por todos, no solo el presidente de la Fundación, el presidente González, sino el senador de la calle y uno de mis escritores favoritos, que es Juan Gabriel Vázquez. Yo, sin más, también déjenme confesarles, antes de pasarle la palabra a Jorge, que no sé si habrán observado que en esta serie de debates que tenemos de Cava, Latinoamérica tiene una participación en ellos, digamos, muy por encima de la media, ¿no? Y eso es porque nos preocupa en el sentido que nos ocupa América Latina. Creemos que los diálogos y la reflexión sobre lo que pasa aquí y lo que pasa allí tienen que ser mucho más constantes y mucho más fluidos, y este es nuestro granito de arena a que así sea. Y ahora ya sí que sin más, Jorge, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Rocío, y gracias a todo el mundo que nos acompaña. Buenas tardes o buenos días, todavía se puede decir en Bogotá, aquí donde son las 11:30 de la mañana. Y sí, efectivamente, bueno, Colombia tiene ahora por delante un hito electoral clave. El 29 de mayo es la primera vuelta de una de las elecciones más reñidas de las que se recuerdan en las últimas décadas, que para mí, las últimas décadas de la historia política colombiana se pueden resumir, o yo las resumo, una de las maneras en las cuales las resumo es como el proceso de la apertura de una democracia que era la más longeva de América Latina, pero también una de las más restrictivas, en el sentido de que tenía unos condicionantes institucionales y estructurales por un conflicto civil de larga data, y que es justo es justo durante las últimas décadas que esta democracia se abre, y se abre con dos caminos ante sí. Y para mí, las elecciones que tenemos ahora, el próximo 29 de mayo, la primera vuelta, son un hito más en esta disyuntiva, que ha sido un poco constante y que es una disyuntiva para mí entre el pluralismo y entre la polarización. El pluralismo y la pluralidad y la inclusión de nuevas voces en la democracia colombiana ha sido, como digo, una constante en los últimos años. Estaba, sin duda alguna, en el espíritu del proceso de paz, que culminó con los acuerdos de 2016, y en las instituciones que surgieron y que siguen hoy vivas de ese proceso y de esos acuerdos de paz. Está, y se puede ver en la pulsión de las protestas protagonizadas por la juventud de los últimos años en Colombia, y también se puede ver por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones de 2018, donde tuvimos un resultado claramente plural, en el sentido de 3/3 más o menos de votantes a izquierda, centro y derecha del espectro electoral colombiano. Y están también en las elecciones legislativas que recientemente han tenido lugar en Colombia, el pasado 13 de marzo, donde de nuevo hemos tenido un resultado bastante o muy plural en la composición tanto del Senado, del que forma parte uno de nuestros invitados, Humberto de la Calle, como de la Cámara de Representantes. Frente a esta plantilla tenemos la plantilla de la polarización, que es la que parece que se quiere colar en estas elecciones, la que dominó la segunda vuelta de 2018, la que muchas veces surge en los debates en torno al proceso de paz, en torno incluso a la propia inclusión de nuevas voces. Surgió durante las protestas una reacción muy fuerte, casi en algunos momentos incluso de violencia verbal o física ante nuevas voces, y que también permeó, por ejemplo, el plebiscito sobre los acuerdos de paz en el 2016, que no fue sobre eso, sino que fue sobre muchas cosas más. Entonces, a mí me gustaría empezar esta conversación en la que contamos, como ha dicho Rocío, con la enorme suerte, tenemos la enorme suerte de contar con Humberto de la Calle y con Juan Gabriel Vázquez. Me gustaría empezar con el senador Humberto de la Calle, que es una persona que además ha sido testigo de excepción
de todo este proceso, desde la vicepresidencia en los años 90, después como jefe negociador del gobierno Santos en los acuerdos de paz, después como candidato a la presidencia del 2018, ahora desde el legislativo. ¿Dónde queda el espacio de la democracia liberal y en qué punto ve usted esta disyuntiva que se le plantea una vez más a Colombia con las siguientes elecciones como hito? Y cuál es la relación para mí inevitable de todo esto con la implementación de los acuerdos de paz en la que estamos desde hace ya más de media década. Bueno, pues un cordial saludo a todos. Primero acaba, y ahora el descubrimiento es que se trata probablemente de gotitas tranquilizantes. Creo que es por tanto muy oportuno este panel bajo ese nombre, porque creo que los colombianos vamos a necesitar alguna dosis de cava, por lo menos de aquí hasta el 20 de julio. Y un saludo a los compañeros de panel, al presidente González, a Rocío, a Jorge y a mi buen amigo Juan Gabriel Vázquez. Comienzo con una frase para responder la pregunta sin perjuicio de matizar y profundizar un poco más adelante. Yo no veo en Colombia, dijéramos, el apocalipsis de la democracia electoral. Subrayo la palabra electoral. Yo no creo que aquí vaya a haber una deriva hacia una dictadura, un golpe militar, etc. Dijéramos, Colombia tiene distintas vejigas de flotación y de alguna manera eso le permite, y creo yo que así va a ocurrir, continuar sincrónicamente con el proceso electoral tal como lo hemos conocido, con sus fallas, en fin. Eso no quiere decir que no haya afectación, sobre todo del mensaje liberal, de la democracia liberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que la concepción que viene funcionando desde hace siglos está haciendo agua, y ahora trataré de señalar de cada uno de los dos extremos del entorno político cuáles son las amenazas que yo veo en términos de, dijéramos, de la degradación institucional y de las dificultades que sin duda está atravesando ese concepto de democracia liberal. Eso ocurre en todo el mundo, no solo en Colombia, pero quizás aquí más acentuado. Bueno, dijéramos, esa es la introducción. En segundo lugar, creo que la palabra actual más acertada para definir lo que está ocurriendo es incertidumbre. Primero, a juzgar por las encuestas, aún con las manipulaciones que a veces aparecen, pues vemos que el predominio del candidato, llamémoslo de la izquierda, y el de la derecha, y utilicemos derecha e izquierda para que nos entendamos. Yo sé que eso es un poco más complejo, pero es la manera de poder transmitir esto. Esos dos candidatos van adelante, el candidato de centro un poco más rezagado, pero aún así el desenlace puede ser cualquiera, y yo creo que francamente es imposible hacer un pronóstico medianamente acertado en este momento. Y si nos vamos a las elecciones del 13 de marzo, pues dijéramos, esa incertidumbre no se resolvió. Recordemos, para los extranjeros, el 13 de marzo votamos por Congreso y por las consultas internas de los partidos, llamémoslas una especie de elección primaria. Y el resultado fue, en el Congreso, 3 bloques, mayoritariamente el bloque de la izquierda ocupa el mayor número de escaños, pero no tiene suficiente capacidad ahora para dominar el Congreso. Creo que son 3 bloques, más o menos de una composición equivalente en términos numéricos, con además un aditamento un poco sorprendente, que es los viejos partidos liberal y conservador, que se creía que ya habían fallecido, mostraron potencia electoral importante. Luego, nadie domina hoy el Congreso. Claro, el dato de lo que ocurra en la elección presidencial puede ser determinante para reconfigurar esta realidad. Pero antes de entrar a probablemente detalles de coyuntura, quisiera responder la pregunta desde una perspectiva, yo creo que un poco más amplia. En primer lugar, ya lo dijo Jorge, la insatisfacción pasó su cuenta de cobro. Las movilizaciones de noviembre del año 19 fueron inéditas en Colombia. Una sociedad que se volcó a las calles, y no solo por pocos días, sino una cosa permanente en toda la geografía nacional. Eso no tiene antecedentes y ocurrió antes de la pandemia. La pandemia agudizó esta situación y hubo un segundo ciclo de protestas.
Luego me parece que allí hay, dijéramos, un mensaje que captó mejor la izquierda y que le ha dado el vigor que muestra, por lo menos en las encuestas hasta ahora. Ahora, eso significa que, un poco de manera paradójica, el modelo con el que se venía gobernando, llamémoslo el modelo de la derecha, llamado Centro Democrático, Álvaro Uribe, el presidente Duque, como gobernanza es un modelo fracasado. Lo que no quiere decir que no pueda ganar el candidato de la derecha, ya por razones más bien de tipo psicológico. Ahora, ¿dónde están, en mi opinión, esos ataques o riesgos para la democracia liberal? Desde la izquierda yo veo 4 cosas. Un profundo deseo de estatización. En esto me baso en el propio programa del movimiento del Pacto Histórico del señor Petro y en un libro que escribió hace unos 6 meses. Luego dijéramos que esto prácticamente es una crítica entre comillas. Un llamado a la estatización en materia de salud, finanzas, bancos públicos, anuncio de bancos públicos que ya han fracasado en el pasado. Segundo, una afectación del concepto de ciudadano, que dijéramos es uno de los paradigmas liberales, porque hemos ido fraccionando las identidades sexuales y políticas, perdón. Hay una política identitaria que se expresa en materia sexual, racial, etc. Voy a poner solo un ejemplo. La noción de campesino. En el programa del Pacto Histórico se quiere configurar el campesino como una especie de ente político separado. En la Constitución del 91 habíamos hecho esto frente a las etnias indígenas y frente a comunidades afrodescendientes que mantienen un tejido social colectivo. Pero había un dato sociológico que permitía dar ese paso. El tema de convertir el campesinado en algo semejante a las etnias me parece que es preocupante porque campesinos hay en todo el territorio nacional y cuando se habla además del derecho del campesinado al territorio, pues uno se pregunta cuál es el territorio. Yo creo que la idea del iluminismo, de que unos ciudadanos actúan por representantes ante el Estado, se va diluyendo con políticas identitarias que además cubren pues, los temas de inclinación sexual, eutanasia y todas las disyuntivas morales que afronta la humanidad. En tercer lugar, y es colofón de lo que acabo de decir, una concepción autonómica exagerada. Yo entiendo el problema de las autonomías y de hecho en la Constitución del 91 hablamos de federalización, pero aquí lo que se está haciendo es autarquías con niveles de decisión que pueden terminar siendo descontrolados. Y por último, un silencio, una cierta ambigüedad sobre la mezcla de violencia y política. Hasta las FARC, que cometieron tan graves crímenes como los que cometieron, han rechazado esa mezcla. Ni en el libro del doctor Petro, ni en el programa se observa una condena explícita a la violencia. Ahora, y desde el punto de vista de la derecha, que además es fácil definir porque es lo que viene gobernando, pues hay una clara afectación de la separación de poderes, ataques permanentes a las Cortes desde el propio Ejecutivo, esa vieja idea que expresó el señor Álvaro Uribe sobre el estado de opinión como un estado que estaba por encima del estado de derecho, populismo punitivo, exaltación de la idea de patria como patria homogénea, lo cual nos trae pésimos recuerdos, un menoscabo claro en materia de libertades y una presencia, aun cuando tímida, algo que habíamos superado, de la religión en las políticas públicas, no de la religión como tal. Lo que hicimos en la Constitución fue un Estado aconfesional, pero ahora se mezcla la vieja idea religiosa con las políticas públicas. Pese a ese cuadro, me parece que hay cosas positivas y ya voy a terminar. En primer lugar, de alguna manera, lo dijo Jorge, esta exacerbación y la insatisfacción lamentablemente acompañada de ciertos momentos de violencia que hay que reprochar, muestra una sociedad más actuante, inédita. Esto no había ocurrido en Colombia. Aquí hemos pasado de la caridad a los derechos y la gente se ha volcado a reivindicar sus derechos y me parece que eso significa un paso adelante en un proceso de democratización. Yo se lo atribuyo a la salida de las FARC de la escena política. Me parece que la firma del acuerdo le quitó a los colombianos el fusil en la sien y ha permitido que respiremos. Obviamente que todavía hay formas de violencia. Yo no quiero
utilizar esta tribuna como una especie de cosa propagandística, pero me parece que las FARC eran la fuerza más conservadora de Colombia, movieron a Colombia en pleno hacia la derecha, y creo que ahora la democracia respira mejor, y ese es un dato positivo. En cuanto a la paz, yo distinguiría, me parece que los elementos normativos de la paz están a salvo totalmente, porque la suma de las bancadas en el Congreso de quienes estamos por la implementación de la paz es ampliamente mayoritaria. Claro, el problema no es ese, el problema es un ejecutivo que no cumpla o que cumpla a medias como el actual gobierno, lo cual va a colocar en manos del Congreso una necesidad de utilizar a fondo el control político. La gran pregunta en este momento es si todas estas tensiones las podemos tramitar en democracia, sin violencia, y en particular si somos capaces de fundar un nuevo pacto social con los ingredientes que han resultado de estas confrontaciones recientes. Bueno, muchísimas gracias por este panorama que me da como 2 o 3 puntos de anclaje que le voy a trasladar enseguida a Juan Gabriel, casi automáticamente. Tenemos, como ha empezado el senador de la calle su intervención, con la idea de que la democracia electoral, subrayando la noción electoral, está a salvo. Conecto esto con lo último que ha dicho, que es la gran duda es si podemos tramitar estas diferencias dentro de la institución. Aquí, en ciencia política, solemos distinguir entre una definición, digamos, minimalista de la democracia, que es democracia es que el partido que está en el poder pierda elecciones y que haya un cambio de poder, y una maximalista, poliarquía, la llamaba Dahl, que introduce muchos más elementos de tramitación de conflictos y de diferencias en el debate público. Y en un contexto en el cual un vector principal de tanto el debate público como del accionar político es la implementación de unos acuerdos de paz que, como digo, ya lleva más de media década en marcha. Juan Gabriel, me gustaría que comentaras un poco cómo ves esta tramitación de conflictos más allá de la dimensión electoral y qué efectos o qué puntos de conexión puede tener con la dimensión electoral con respecto a las siguientes elecciones y más allá, y también con la dimensión institucional de la implementación de los acuerdos de paz. Sí, bueno, gracias, Jorge. También hay una dimensión ciudadana, ¿verdad? Que a mí me interesa enormemente y de la que puedo hablar también, pero me voy a dirigir a... Sí, perdón, me refería también a esa, claro. Exactamente, a cómo la ciudadanía, más allá de la institucionalidad pura, se está relacionando con todo esto y está tramitando sus conflictos. Claro, es verdad. Sí, esto es esencial. Bueno, primero que todo, me da mucho gusto estar aquí con el presidente González, con Humberto de la Calle, que sabe muy bien la admiración que le tengo, y contigo, Jorge, y les agradezco a todos el privilegio de estar aquí. Bueno, mira, yo creo que si hay algo que nos va a marcar en los próximos 4 años, va a ser el resultado de lo que hemos vivido en los últimos 6, desde el plebiscito de octubre de 2016, o incluso, si me apuras, desde 2012, los últimos 10 años, desde el anuncio de las negociaciones de paz en Oslo, a través de las negociaciones mismas en La Habana, de los acuerdos de La Habana, del plebiscito fallido para los que apoyábamos el proceso de paz, y de sus consecuencias con las que estamos tratando de lidiar ahora. Yo escribí hace poco en el prólogo de un libro nuevo una evocación de El general en su laberinto, de García Márquez, donde hay una escena en la que Simón Bolívar, en medio de una reunión, le dice a sus contertulios: cada colombiano es un país enemigo. Es una novela del año 89, si no estoy mal, que habla de una realidad que tiene 2 siglos ahora. Pero esa frase parece que describiera lo que fue para muchos colombianos la sensación de vivir en este país polarizado, dividido, roto por los desacuerdos que surgieron alrededor de las negociaciones de paz. Hay otra escena, de hecho, en la novela en la que se dice Bolívar también, que todas las ideas que se les ocurren a los colombianos son para dividir,
Y eso parece que fuera una especie de programa de gobierno de cierto sector político en Colombia, que ha jugado a lograr el enfrentamiento entre los colombianos, a lograr la ruptura de sus conversaciones, la división entre amigos y enemigos, que es tremendamente rentable políticamente, da mucho resultado en una sociedad atemorizada, muchas veces desinformada, y eso es lo que ha hecho una parte del sector político colombiano durante los últimos años. Notablemente, lo que yo creo que nos concierne a los ciudadanos, y a eso iba con el aspecto de la ciudadanía que te mencionaba antes y que incluiste en la pregunta, es el hecho tan elocuente de que desde cierto punto de vista, que además es mi punto de vista por deformación profesional, lo que estamos viviendo es una cuestión narrativa. Estamos asistiendo a una gran lucha por el relato que mejor pueda contar el momento presente, pero también y sobre todo, los últimos 50 años o 60 años de vida colombiana. ¿Qué cuento es el que nos va a contar esto? Las instituciones que surgieron de los acuerdos de paz, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, ciertas transformaciones alrededor del Centro de Memoria Histórica, todos son problemas narrativos, todos son problemas alrededor de quién cuenta nuestra historia y qué dice esa historia, y qué versión de la historia estamos dispuestos a aceptar como una versión común los ciudadanos. La Justicia Especial para la Paz es la única de estas organizaciones que va a poner penas, ¿no? Que va a averiguar en cierta medida lo que ha pasado en la guerra colombiana y que va a castigar o absolver. Pero eso no es lo más interesante que tiene la Justicia Especial para la Paz. Todos los regímenes de justicia transicional en todos los conflictos, en Sudáfrica, en Centroamérica, incluso en Irlanda, todos tienen en común que la justicia transicional es mucho más profunda que la justicia ordinaria, porque no se contenta con establecer la culpabilidad o la inocencia de alguien y condenar o absolver, sino que trata de ir al fondo de los problemas, averiguar por qué pasan estas cosas, por qué ocurrieron los crímenes. La justicia ordinaria no se preocupa tanto por eso. Y esto es una gran oportunidad que tenemos como sociedad de asistir a una investigación seria y profunda dentro de las causas de nuestra violencia, de esta violencia endémica que hemos sufrido los colombianos durante décadas. La Comisión de la Verdad va más o menos por el mismo lado. Es decir, la Comisión de la Verdad lo que va a hacer, que es de una importancia inmensa, el relato que va a tratar de establecer, es un relato que es ético, que es político, no es punitivo ni penal, y que trata de ser abarcador, decirlo así, trata de contar todo lo que nos ha pasado en estos 50 años de guerra. Esa es la misión nada envidiable de la Comisión de la Verdad. Yo le decía el otro día a una de sus integrantes, a Lucía González, que el problema que tienen es que absolutamente nadie va a quedar totalmente satisfecho con el informe que ellos presenten. Y esa insatisfacción generalizada va a ser la única prueba de que lo hicieron bien. Porque en los informes de las comisiones de la verdad que ha habido en todas partes, igual que en las negociaciones de paz que ha habido en tantas partes, la garantía de que las cosas se hacen bien es que nadie quede completamente contento. Si una persona, si un sector en unas negociaciones como estas queda completamente satisfecho, algo se ha hecho mal. Y lo que ellos van a tratar de hacer es trascender el relato de victimario que hemos asumido en Colombia como nuestro durante tantos años. Y van a tratar de hablar más bien de los movimientos profundos que tenemos como cultura entendida como mentalidad, ¿verdad? Como manera de estar en el mundo. La relación que tiene la cultura, la mentalidad, cierto temperamento, cierto espíritu del país con ese misterioso talento que ha tenido la violencia colombiana para reinventarse.
eso está a cargo de la Comisión de la Verdad y nuevamente es un asunto narrativo. Lo mismo, los temas que rodean al Centro de Memoria Histórica son asuntos narrativos. Todo esto es importante y me interesa subrayarlo porque eso es lo que más nos ha dividido a los colombianos. Digamos, la veta que encontraron los enemigos de los acuerdos de paz para sabotear, vamos a decir, la confianza o la posible confianza que tuvieran los ciudadanos en ellos, pasaba por el establecimiento de un relato mentiroso acerca de lo que podía estar incluido o no en los acuerdos, un relato mentiroso acerca de las consecuencias de los acuerdos. Se llegaron a decir las mentiras más absurdas durante los meses previos al plebiscito. Por esos días le pedí yo a Humberto de la Calle justamente que me recibiera, porque yo como ciudadano había visto esto en la calle, este enfrentamiento entre relatos mentirosos, absurdos, y el intento de los ciudadanos por entender qué era lo que estaba pasando. Lo que sucedió en el plebiscito fue, entre muchas otras cosas, la victoria de ese relato distorsionado de lo que era nuestra realidad colombiana dentro de los acuerdos y de lo que podían ser las consecuencias de los acuerdos. Eso yo creo que es la transformación principal con la que vamos a tener que lidiar los colombianos durante los 4 años que vienen. Es una transformación que viene desde el 2016 que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad. Es tan simple como eso. En el 2016, como ustedes recuerdan, la palabra del año fue posverdad. Bien, yo creo que la posverdad tuvo, ese fenómeno que llamamos posverdad, tuvo un protagonismo importantísimo en lo que nos estaba pasando como colombianos alrededor del plebiscito y alrededor de la aprobación de los acuerdos de paz. Lo que llamamos posverdad no es, creo yo, la misma mentira política de siempre. Es más bien la introducción muy cuidadosa, o no, por decirlo de otra forma, la ruptura metódica dedicada como consecuencia de ciertos mecanismos nuevos que tenemos en nuestras vidas de ciudadanos, la ruptura de una realidad compartida. Antes era cierto que teníamos una interpretación de la realidad distinta si éramos de izquierda o de derecha, si éramos religiosos o ateos, pero lo que ha sucedido después de 2016, después del Brexit, después de la elección de Donald Trump, después de los acuerdos o del plebiscito fallido de octubre de 2016 en Colombia, es la sensación de que asistimos a un mundo nuevo en el que no compartimos la misma realidad. Y eso es inseparable de las nuevas tecnologías que han moldeado nuestra vida de ciudadanos. Es inseparable de las redes sociales, es inseparable de las famosas cámaras de resonancia que construyen las redes sociales, en las cuales esto ya está muy explicado por mucha gente que sabe más que yo, pero nos vamos enterando de cómo funciona esto. Las redes sociales que nos presentan a cada uno de los usuarios una realidad distinta. Un experto, uno de los creadores de la realidad virtual, Jaron Lanier, nos pedía imaginar en un texto que cuando visitamos Wikipedia, la página nos presente a cada uno de nosotros con un artículo distinto, según nuestras filiaciones políticas, religiosas, sexuales, etc. Entonces, a lo que eso conduce es a una ruptura completa de la realidad compartida. Y esto tiene como consecuencia una incapacidad total para cooperar de una manera ciudadana, para entender al otro, para entender de dónde viene, por qué piensa lo que piensa. Claro, cuando no estamos viendo la misma realidad que el vecino, es muy fácil pensar que si el vecino no piensa lo que yo pienso, debe ser por deshonestidad o por falsedad o por mentira. Esto, yo creo, es nuestro gran reto y es un reto muy grande para los próximos años. Es recuperar una cierta responsabilidad de ciudadanos con respecto a lo que consideramos real, lo que consideramos verdad y las razones por las que lo consideramos verdad. Yo creo que es un mundo nuevo en ese sentido. Con esto termino. Siempre recuerdo que Hannah Arendt
contaba sobre Clemenceau, el presidente francés al que le tocó la Primera Guerra. Recordaba cómo alguien le había preguntado a Clemenceau qué diría la historia. ¿Qué diría la historia sobre esto que nos acaba de pasar, la primera guerra? Y decía Clemenceau, no lo sé, pero estoy seguro de que nadie va a decir que Bélgica invadió Alemania. Bien, yo creo que hoy es posible decir eso. Hoy es posible para Putin decir que está haciendo una guerra en Ucrania para desnazificar el país. Es posible cualquier mentira, por grande que sea, es posible construir una realidad paralela sobre esa mentira. Y eso pone en nuestros hombros de ciudadanos una responsabilidad inmensa que yo creo que es a la que los colombianos nos vamos a enfrentar en los próximos 4 años, a tratar de averiguar cuál es nuestro relato, cuál es nuestra realidad, cuál es la historia que mejor cuenta nuestra guerra, porque solo así podemos avanzar en la implementación de los acuerdos que traten de dejar esa guerra atrás. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, me surgen un montón de ideas de lo que has comentado, Juan Gabriel. Solo me gustaría, para darle paso al presidente, poner sobre la mesa un par de elementos, o más bien un dilema, que quizás no es tan distinto de un dilema al que España se enfrentó en la transición a la democracia y en los años posteriores. Hay un dilema que ahora toma formas nuevas por el contexto comunicacional distinto que hay hoy en día, entre tener un relato compartido, sí, de dónde viene y hacia dónde va una sociedad, y el hecho de que inevitablemente, y eso también estaba en tu intervención, Juan Gabriel, la memoria y también la política son espacios en disputa. Me gustaría con esto darle la palabra, como digo, al presidente para ver qué reacciones le surgen a esto, a lo comentado por Humberto de la Calle, por Juan Gabriel Vázquez, y quizás también anclarle un poco que para mí hay ciertos paralelismos con la experiencia por la que atravesó España en su día. Bueno, lo primero que quiero es agradecer la organización de este evento, reencontrar a Humberto y encontrar a Juan Gabriel. Tiene mucha admiración oculta por ahí, la iremos aflorando, y con Humberto ya tenemos una relación larga y de absoluta confianza. Por tanto, una buena parte de lo que decís me ahorra volver a expresarlo. No sé si establecer algún paralelismo con las urgencias en la que nos mete, entre otras cosas, aunque parezca mentira, la terrible guerra de Putin. Pero todas las reflexiones que han hecho me llaman la atención. Digamos que desde hace 45 años, no son pocos, por lo menos, yo que he seguido muy de cerca, en el sentido histórico del término, he sido bastante testigo de lo que ocurre, y no testigo distanciado, de lo que ocurre en Colombia. Vivo el momento de mayor confusión e incertidumbre sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar. Colombia no es una excepción respecto de la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Realmente hay impactos externos, algunos se han dicho, bueno, la aparición con esa potencia de las redes sociales, la casi imposibilidad de encontrar la verdad en el sentido filosófico del término, casi de la filosofía alemana, en medio de esa explosión de las redes, de la multiplicación y la interpretación, que es casi tribal cada vez más reducida y a veces contradictorias de la misma realidad provocada por los mismos que intervienen en la red. En fin, yo he seguido el proceso colombiano siempre. Digamos que ya estuve en la toma de posesión de Tubay Ayala, que nos situemos en el tiempo, digamos con mucho compromiso, mucho interés, y he seguido todas las conversaciones de paz, pues desde Belisario Betancur hasta hoy, pasando por todos los presidentes. Y alguna vez afirmo algo que parece que el relato actual niega. No conocí desde entonces ningún presidente que no intentara llegar a un acuerdo de paz. Cada uno intentaba con una determinada orientación o con una determinada metodología.
Cuando lo digo, a veces la gente se asombra, porque como hay tanta crítica respecto del proceso de paz que finalmente acabó en un acuerdo, aparte del que hubo ya en el 91, hubo una apertura, digamos, una reforma constitucional que hizo la democracia más incluyente. Y recordando la historia de Colombia, claro, sobre la violencia de estos 50 últimos años, digamos, se habla mucho y se habla poco de la que la precedió, que nutre una buena parte de la literatura del Gabo, y enfrentamientos liberales conservadores, etc. Y se resolvió de una manera realmente muy clásica, un acuerdo popular, hay poca intervención de la justicia, poco repaso histórico, una especie de restauración con un control por arriba del poder, pero el control no significa que no hubiera fenómenos que son muy peculiares. Colombia, a pesar de las inmensas dificultades por las que ha pasado desde el punto de vista institucional, porque el clima político ha estado lleno de violencia en la fase previa a esto que llamamos la rebelión de la FARC y de todos estos, en la fase anterior, pero Colombia ha mostrado una extraordinaria resiliencia institucional, más que ningún otro país. Ha habido muy pocas veces que el riesgo de la democracia del voto, a la que se refería Humberto, se haya cuestionado. Muy pocas veces en la historia se ha cuestionado prácticamente en todos los países de América Latina y no en Colombia. Hombre, la democracia del voto, o el voto como expresión de la democracia, pues tiene un gran interés. Yo creo que ese no está en peligro, coincido con Humberto. Tiene el interés de que si tienes la posibilidad de votar, tienes un elemento básico, la democracia. La democracia, algunas veces digo, y no es una visión pesimista, no garantiza el buen gobierno. Lo que garantiza es que podemos echar al gobierno que no nos gusta. En cuanto que falla esa oportunidad de ir a votar y cambiar el gobierno, se produce la situación que estamos viviendo con algunos vecinos como Venezuela o con otros vecinos como Nicaragua. No hablo ya ni siquiera de los signos políticos. Por tanto, se produce una crisis de una dimensión extraordinariamente grave de perpetuarse en el poder y convertir el poder en un poder tiránico. Bueno, pero sobre todo quería destacar, oyéndonos, no, digamos que esta es la época preelectoral o la época histórica, si quieres, de Colombia, que veo con mayor confusión. Humberto la calificaba de incertidumbre, y es verdad que hay muchos factores que recorren el subcontinente hasta el sur. Si uno ve lo que ha ocurrido en Chile, no digamos lo que ha ocurrido y ocurre en Perú, o lo que ha ido ocurriendo en un montón de países, que realmente no es que sea un fenómeno radicalmente distinto. La incertidumbre es muy generalizada. Pero en Colombia ha sido siempre, a pesar de todo, más previsible. Ahora es menos previsible. Entonces, como estoy muy de acuerdo con lo que decís, me encantaría entrar en el debate sobre qué significan las redes sociales en relación con la verdad. Pero como lo habéis planteado, y estoy bastante de acuerdo con el fondo, ahorraré ese tiempo a los que nos escuchan. Yo creo que la democracia liberal, la democracia en la que creo, se construye sobre un gran espacio de centralidad que garantiza la convivencia sobre el paquete de ciudadanía. Y no digo sobre un clima de tolerancia, que es obvio que prefiero la tolerancia a la intolerancia, sino de conocimiento del otro, de conocimiento de la otredad. Frente a eso se opone una creciente crispación, una creciente polarización, que es la que ahoga ese espacio de centralidad. Yo me pregunto, y me respondo muchas veces, ¿esa polarización viene de abajo arriba? ¿O realmente es una polarización inducida
e interesada de arriba a abajo. Es una polarización provocada que hace que los espacios de centralidad, yo no le llamo de centro, como sabe bien Humberto, porque el centro es un punto en el espacio y la centralidad es un espacio muy amplio donde conviven alternativas diferentes para hacer reformas diferentes, pero al mismo tiempo defender los elementos sustanciales de la democracia representativa. Yo creo que hay mucho más inducción de polarización de arriba abajo que de abajo arriba. Yo compruebo en la realidad que vivimos en España que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que ante los desafíos que todos enfrentamos, y algunos se acumulan de manera extraordinaria, como ha sido el pandémico, como veníamos de la crisis de 2008-2010, la que empieza entonces, la crisis financiera, o como la que está induciendo, que es un cambio geopolítico de una magnitud que todavía no evaluamos, la guerra de Putin, la invasión de Ucrania con toda su crueldad y esa ola expansiva. Bueno, pues en esta nueva realidad, mi impresión, y es una impresión de alguien, digamos que ha hecho muchas elecciones, ha gobernado muchos años y por tanto que analiza más que las encuestas los estados de ánimo de los ciudadanos en general, me parece un factor fundamental. Yo creo que la gente quiere que se pongan de acuerdo los responsables políticos. No pueden definir qué acuerdo, porque ya cuando aterriza qué acuerdo, pero la voluntad es pónganse de acuerdo, no se polaricen. ¿Qué ha pasado en Colombia, en mi percepción, en los últimos años? La firma de los acuerdos de paz. Yo tengo algunos elementos de referencia, y Humberto conoce muy bien, porque estuve en algunos puntos sensibles e intervine en algunas de las reuniones e incluso en algunas de las disputas que eran extraordinariamente sensibles, pero digamos que la confrontación, el enfrentamiento previo era un tapón que disimulaba, hacía desaparecer, salvo la excepción de la reforma constitucional del 91, muy interesante porque también se deriva de un intento de acuerdo con algunas reacciones no tan distintas, en algunos casos muy crueles, de muerte de líderes políticos que entraron en aquel proceso, etc. Pero lo interesante del fenómeno ahora es que en el momento en que el condicionante de la guerra, para entenderlo, del conflicto abierto, la gente lo percibe como algo que ya no es, que ya no está, y en realidad parte del fracaso de aquella consulta de los acuerdos de paz es que la ciudad no percibía la guerra o el conflicto como la percibía el resto de la ciudadanía, el campo, el extrarradio de las ciudades. Por tanto, había menos percepción del conflicto. Pero de todas maneras había el conflicto y la referencia era el conflicto. Desaparecido ese conflicto, aunque haya todavía residuos de violencia, mucha tarea naturalmente que hacer para que la presencia del Estado democrático garantice seguridad, que siempre es una hermana siamesa de la libertad. Es imposible sentirse libre si no te sientes seguro, tú, tu familia, tus hijos, etc. Pero desaparecida esa sensación, ha aflorado algo que no existía previamente o estaba contenido o reprimido porque el referente era la violencia de la FARC y de otros grupos armados. Ahora ha emergido una nueva ciudadanía reivindicativa y con una capacidad reivindicativa muy fuerte. Y una nueva confusión que ha descrito también Humberto, que no voy a repetir, es confundir el paquete de ciudadanía con los paquetes identitarios puede conducir a situaciones que no tienen ninguna solución. Confundir la descentralización del poder, lo que llama Humberto autonomía, con la centrifugación del poder es anular el papel cohesivo que debe tener el Estado representativo y democrático respecto del conjunto de la sociedad. Es muy destructivo y debilita a los países. Por tanto, yo les quiero hoy hacer una confesión, estoy más confundido y veo más incierto el panorama que nunca. Y esto ni siquiera tiene que ver con el resultado de las elecciones. Sea cual sea el resultado final de las elecciones,
no tengo ninguna certidumbre, teniendo en cuenta también la composición de las cámaras, etcétera, de que el camino esté dentro de un orden de previsibilidad que es necesario para todo, para el propio desarrollo. Por tanto, además, reconozco que en eso soy bastante resistente. Yo sigo creyendo que Colombia y América Latina, pero Colombia en particular, tiene oportunidades que ni siquiera aparecen en el debate político, que ni siquiera son factores a tener en cuenta. Incluso en una situación tan dramática como la invasión de Ucrania por este autócrata más hitleriano todavía que stalinista, pero digo todavía en pleno sentido de la palabra, esto va a producir no una tercera guerra mundial, como se dice, no, está produciendo una guerra contra Ucrania que probablemente los límites no van a rebasar eso en tanto que guerra, que afecta directísimamente a Europa, pero que el conflicto tiene una dimensión global, nos va a resituar geopolíticamente. Les digo un dato solo para llamarles la atención. Colombia, por un aspecto de la cuestión, tiene más territorio fértil para producir alimentos que China. Lo repito, por si pasa desapercibido. Colombia, pequeño país en términos de dimensión y de población, tiene más territorio fértil para producir alimentos que los que tiene China, con 1.300 millones de seres humanos. O sea, que pase lo que pase, y la onda expansiva de esta intervención de Putin va a cambiar la geopolítica mundial, sí Colombia, sí América Latina es capaz de situarse en la nueva realidad de un mundo que se fractura de manera diferente a la anterior, crecerán muchas. Es verdad que la guerra esta guerra nos va a condicionar durante varios años. El presidente chino lo ha dicho y a veces últimamente discrepo con él, creo que tiene razón. Creo que las consecuencias como mínimo serán de una crisis económica de una década, y si continúa la guerra no se sabe de cuánto, pero también es verdad que de cada crisis global hay también que analizar cómo se sitúa uno y qué oportunidades y qué riesgos tiene. Bueno, he destacado una de los potenciales, no digo oportunidades, que me parece casi deshonesto en relación con el sufrimiento que está pasando el pueblo ucraniano por la intervención de Putin. Pero aquí hay un matiz que quiero introducir a lo que decía Juan Gabriel. Obviamente, la manipulación de la realidad, que no es un hecho nuevo tampoco históricamente, no hay que olvidar cuál era el fundamento de la propaganda de Goebbels durante el nazismo, ¿no? Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Bueno, esto se ha multiplicado el efecto por el uso de las redes. Pero el saldo de todo ese marasmo informativo, hoy, ¿para qué? Un porcentaje de la población mundial y de los gobiernos del mundo es que la guerra es una agresión totalmente injustificada e injustificable y con procedimientos que violan, naturalmente, no solo violan los derechos humanos, crímenes de guerra, sino genocidio. La guerra es una guerra provocada por Putin. Esa verdad sobresale sobre los demás intentos de una verdad alternativa que se producen desde la Federación Rusa y que se producen con una capacidad, una intensidad, una enorme empleo. Pero lo situaba más que en el análisis de eso, que obviamente nos golpea cada día, pero lo situaba sobre todo porque yo creo que algunos de los elementos sustanciales para definir el futuro político, económico, de desarrollo de la ciudadanía colombiana, no están en el debate público. Y ojalá, por lo menos, en el debate público sobresalga algo que me parece fundamental.
Los acuerdos de paz, además de los ingredientes a los que se ha referido Juan Gabriel y recordaba Humberto también, los acuerdos de paz son un programa de Estado para los próximos 12 o 14 años con una vocación incluyente en términos de ciudadanía, en términos de lucha por una mayor igualdad y mayores oportunidades para todos, que si se asume como tal, naturalmente respondiendo a las coyunturas de cada momento, le da un horizonte de certidumbre y de seguridad a Colombia. Por eso digo, yo apuesto por eso. Ya apostaba antes, ahora mucho más. Porque, vamos a ver, los políticos deberíamos ser proveedores de incertidumbre. Y claro, ser proveedores de certidumbre en momentos tan inciertos como los de la pandemia, o como los de la guerra de Putin, o como los de la crisis anterior, realmente es una tarea difícil. Entonces, en lugar de proveer certidumbre, tratamos de polarizar diciendo que hay una verdad que se contrapone radicalmente a otra verdad y que no cabemos en una misma interpretación de la realidad. Entonces, vamos a ver, Humberto, lo diré porque eso sí va más dirigido a ti. ¿Por qué el espacio de centralidad siempre sufre? Porque está atrapado en los discursos de la polarización. Cada vez que hay, además, yo lo veo en España, que hay, digamos, bloques. Antes decían bipartidismo imperfecto y ahora hay política de bloques. Siempre que hay bloques, el discurso más radical no es el que más votos tiene, pero es el que condiciona la política de la totalidad del bloque, de parte y parte. Pero ¿por qué el espacio de centralidad no tiene el protagonismo que debe tener, el encanto que debería tener para la gente cuando la gente aspira a una convivencia pacífica entre ellos, además de las aspiraciones de justicia social y de desarrollo? ¿Por qué la gestión de la centralidad no ha funcionado como una de las oportunidades? O por lo menos aparentemente no ha funcionado. Esto me agobia porque en el espacio de la centralidad va a estar la convivencia. Sobre todo lo fundamental de la convivencia. No descalifico a nadie, no soy elector en Colombia, aunque tengo, por cierto, ciudadanía. Voy a preguntar a ver si tengo derecho. Pero bueno, en todo caso, ¿por qué no funciona la centralidad? ¿Cómo es posible que, a mi juicio, un exceso de personalismo domine sobre una visión del interés general representando ese espacio de centralidad? Perdónenme porque ya me estoy metiendo en el jardín interno de Colombia, llevo muchos años de testigo, pero también está muchas veces dentro del problema. Gracias. Bueno, creo que la pregunta se le puede trasladar directamente al senador de la calle, tal cual la ha planteado el presidente. Yo diría que hay como dos respuestas que no son antinómicas. Una que insinuó el presidente al final, desafortunadamente en el aspecto, llamémoslo mecánico, fisiológico, de lo que en su momento llamamos la coalición de la esperanza, que tenía vocación dirigida a agrupar, dijéramos, ese sentimiento generalizado de los colombianos de no estar en los extremos, pues terminó en unas disputas internas, dificultades procedimentales que fueron opacando la idea central, que era un punto de encuentro y un compromiso de gobernar en coalición, que es algo que en Colombia no ha existido. Ha habido coaliciones para elegir presidente, pero no para gobernar. Era un poco un diseño más parlamentario, a la europea, donde casi que el gabinete debería estar constituido por los jefes de las fuerzas concurrentes. Eso se desvaneció frente a la opinión pública, hay que reconocerlo así. Yo mismo decidí no presentar una candidatura presidencial precisamente para no contribuir pues, a esa torre de Babel. En segundo lugar, hay algo que, repito, no es antinómico, y es, también lo dijo el presidente, dijéramos que la centralidad, como él la llama, está sujeta a ataques de todos los flancos. Es como una especie de San Sebastián, aseteado de todos los lugares del cuadrante político,
y con poca capacidad de responder cuando la discusión, como está ocurriendo en Colombia, es fundamentalmente emocional. Luego aquí estamos en la feria de las emociones y desde la centralidad lo que queremos es proponer pues una reflexión, claro, con pasión, con convicciones. Esto que ofrecemos nosotros como centralidad es lo que ha hecho la civilización occidental en los últimos 2 o 3 siglos. Pero no hay armonía entre ese lenguaje y, dijéramos, esta ferocidad que se está viviendo y que por lo tanto significa casi como 2 aspiradoras de tamaño industrial en cada uno de los extremos del cuadrante político que chupan y destruyen y erosionan esa hipótesis de la centralidad. Ahora, también debió haber fallas humanas y personales y de todos nosotros. No nos limitemos a esas explicaciones abstractas. Dijéramos que es evidente que además en política, pues desafortunadamente el éxito es el que mide la validez de las posiciones y no hemos tenido éxito. No lo sabemos en lo presidencial, como ya lo dije, porque dijéramos cuando el candidato de esta centralidad está de tercero, aquí pueden pasar muchas cosas, pero realmente no se ha logrado permear una sociedad tan apasionada como la que estamos viviendo en este momento. Esto que estaba comentando Humberto de la Calle creo que tiene conexiones con lo que estaba comentando Juan Gabriel al principio. A mí sí que confieso que la dicotomía entre emoción y razón siempre es una que me genera sentimientos encontrados. Pero quizás, Juan Gabriel, si podrías comentar o abundar un poco sobre lo que estaba comentando Humberto en la dimensión del debate público. Y conectando con una cosa que comentaba también, que decía el presidente. ¿Realmente estamos ante una polarización que es de arriba a abajo en Colombia? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es esa relación específicamente? ¿Cómo convive esa contradicción entre la voluntad o el deseo de acuerdo y esta pulsión de, no sé si llamarla emocional, yo diría más bien una pulsión de cambio donde las emociones se encuentran con la razón, que existe en la sociedad colombiana y que quizás no está logrando capturar del todo la centralidad política? Sí, mira, yo creo que hay 2 niveles en lo que estamos viendo como sociedad colombiana en este momento. Hay 2 niveles de polarización. Hay una que viene impuesta efectivamente desde arriba y hay otra que ciudadanos de manera muy autosuficiente producen. Creo que con respecto a lo primero, sí hay movimientos conscientes, impulsos muy conscientes desde el liderazgo político, cuyo objetivo es dividir y enfrentar. El presidente González hablaba muy justamente de la diversidad como uno de los grandes ejes que cruzaron los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron efectivamente no solo el intento por terminar una guerra de varias décadas, sino por proponer una fórmula nueva de país. Y era un país en el que cupiéramos todos, era un país que respetara, que tuviera una relación nueva y distinta con esas semillas que había sembrado la Constitución del 91, de diversidad, de respeto de las minorías, y eso, adaptado al año 2016, se convirtió en un reconocimiento de las minorías sexuales, en un reconocimiento de la mujer como víctima de la violencia, víctima de la guerra, con cierto estatus, por decirlo así, especial. Y todo eso, que era el intento por crear un espacio de nuevas tolerancias, de nuevos entendimientos, un reconocimiento de ciertas diversidades de las que apenas empezamos a hablar como sociedades, se convirtió en un lugar donde muy fácilmente
se manipuló a los colombianos para identificar estas políticas con lo que llamaban los enemigos de los acuerdos las ideologías de género, y amenazar a los colombianos con que la aprobación de los acuerdos, por lo tanto, iba a significar la destrucción de la familia cristiana. Y entonces entraron las iglesias evangélicas en particular, y también figuras religiosas con mucha influencia sobre la sociedad colombiana, y también figuras civiles que tenían una influencia religiosa, como el procurador Alejandro Ordóñez, que entraron a convertir los acuerdos en una herramienta subversiva de destrucción de nuestra fe y nuestras tradiciones cristianas y las tradiciones que tenemos como familias y como sociedades. Y todo eso fue un mecanismo claramente impuesto desde arriba y desde ciertos lugares de poder, que no eran todos de poder civil, algunos de poder religioso, como digo. Paralelamente, sí hubo, yo creo, un proceso, Humberto lo llamó psicológico en su primera intervención de esta sesión. Hubo un proceso psicológico de la ciudadanía que ha pasado en los últimos años por un deterioro, creo yo, de su comprensión de lo que es una democracia, y ese deterioro de cómo funciona una democracia, y ese deterioro ha ido de la mano con nuestra particular relación con la violencia. Yo he escrito probablemente 3.000 páginas de ficción tratando de averiguar de dónde sale la violencia colombiana y por qué no logramos salir de esos círculos que se retroalimentan y que se transforman a lo largo de los años. Pero creo que todo pasa por una cierta mentalidad o un cierto temperamento que a los colombianos nos ha acostumbrado a lo largo de muchos años a aceptar ciertos tipos de violencia. Nos ha acostumbrado a la idea de que hay una violencia buena, que es una expresión que Humberto tiene en su libro sobre los acuerdos de paz. La aceptación de que hay una violencia que se tolera si se dirige a nuestro oponente, pero que es intolerable si se dirige a nosotros, es algo que ha marcado la vida cívica de Colombia. Una especie de, como digo, de aceptación o de tolerancia o de connivencia, una capacidad que tenemos para conectar con ciertos tipos de violencia siempre que nos favorezcan dentro de nuestra vida social o política. Y esa aceptación mina nuestras relaciones, conduce a que los desacuerdos, que son retóricos, sean muy pronto desacuerdos físicos, y eso se traduce en estallidos pequeños o grandes de violencias diversas alrededor de todo el país. Entonces, yo creo que son los dos niveles los que funcionan. Por un lado, hay una polarización impuesta desde arriba, desde figuras de poder, y por otro lado, digamos, una capacidad demasiado visible de nosotros como ciudadanos para asumir o aceptar o tolerar violencias diversas siempre que nos convengan. Bueno, esa última reflexión es de calado. Yo la encuentro, digo, ahora haciendo memoria, en algunos de tus libros la entreveo, particularmente mi favorito, En la forma de las ruinas, que me parece un retrato al mismo tiempo histórico y actual de los que hay pocos. Ya, como estamos un poco fuera de tiempo, sí me gustaría dar la palabra al presidente para ir cerrando con una pequeña reflexión para, digamos, tratar de envolver todo esto y todos los muchos cabos que hemos dejado sobre la mesa durante esta conversación. Yo la verdad es que agradezco y estimulo que sigas haciendo, digamos, una reflexión desde la literatura, que nos aproximará más a la verdad que los relatos supuestamente de hechos reales, los relatos históricos. Eso me parece mentira. Yo hice la misión yugoslava sobre Yugoslavia, la implosión de Yugoslavia, y lo dije en público, me lo agradeció mucho la editorial, y dije que había aprendido más sobre el conflicto yugoslavo leyendo un puente sobre el Drina que se escribió
15 años antes de estallar ese conflicto, y de un gran tipo, premio Nobel de Literatura, además, que había aprendido más eso que en toneladas de documentos de servicios de inteligencia y de servicios diplomáticos. Que cuando digo toneladas no estoy exagerando, había 35 países implicados. Pero bueno, hay una pequeña reflexión final que me gustaría que pudiéramos traducir a la realidad colombiana, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista de la realpolitik. Yo no creo que la pasión estorbe. Lo que pasa es que tiene la misma raíz la pasión que el patos. La patología de la guerra es perniciosa. La pasión por las ideas y por los proyectos no. El contenido de los acuerdos, si lo miras en profundidad, es un llamamiento a los colombianos a decir: tenemos que conocer nuestra propia historia. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Este conocimiento de la historia, el esfuerzo de la Comisión de la Verdad, que obviamente no puede conformar plenamente a unos para estén disconformes completamente los otros, la propia justicia transicional me lleva a decir algo que repito alguna vez en nuestros debates. Sin conocer nuestra historia, no tendremos capacidad para analizar nuestro futuro. Pero si ese conocer la historia lo convertimos en un ajuste de cuentas permanente con lo que no nos gusta de la historia, no tendremos ninguna capacidad para construir un futuro común. Conocer la historia en el sentido etimológico del término es imprescindible. Ajustar cuentas permanente con la historia te hace perder energía y tiempo para construir un proyecto de país incluyente no solo del pluralismo democrático, sino de la diversidad de sentimientos de pertenencia y de los intereses contrapuestos que se dan en todas las sociedades, y que es la esencia de la gobernanza. Esto nunca ha sido mejor expresado, voluntaria o no voluntariamente, que en los acuerdos de paz, querido Humberto, porque tú eres bastante responsable de eso. Conoce tu propia historia. Esto te permitirá no repetir los errores del pasado, pero no te empeñes en ajustar permanentemente las cuentas con la historia, en una especie de venganza tardía respecto de los otros, porque eso te quitará la energía que necesitas para construir el futuro. Bueno, yo creo que con esta reflexión final nos quedamos pendientes de qué hará Colombia en las próximas semanas, en las elecciones, meses y años con respecto a su historia, si intentará ajustar cuentas con ella o si simplemente estará cómoda en el proceso de conocerla y en la disputa que tanto mirar hacia el pasado como mirar hacia el futuro implica. Muchísimas gracias al presidente, a Rocío Martínez Sampere, a toda la Fundación, por supuestísimo a Juan Gabriel Vázquez y a Humberto de la Calle, y nada, a todo el mundo que nos ha acompañado, gracias también, y os emplazamos a la siguiente sesión de Cava, al siguiente encuentro que tendremos, en el que seguiremos reflexionando sobre todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Alegro de veros. Gracias. Igualmente.